Buenas noches, nos acompaña en Conexiones con William Meléndez en este miércoles 8 de junio de 2016. Saludos a usted que nos ve en la zona oriental a través de la señal abierta por canal TVO, canal 23, y a quienes nos sintonizan en el resto del país por cable de Tigo y Claro. Uno de los temas que abordaremos esta noche es de mucho interés para nuestros compatriotas en el exterior y desde luego localmente debido al impacto de las remesas y también el drama familiar sin duda alguna. Nos referimos al programa de protección temporal TPS y la migración con toda la implicación que esto tiene para los salvadoreños. Hay desde luego otros temas en agenda para esta noche para conversar en los próximos 60 minutos. Está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador, en vivo y en directo, Hugo Martínez. Él es el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Ministro, es un gusto. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, William. El gusto es mío de compartir contigo y los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Bueno, tenemos varios temas en agenda, ministro. El Tratado de Protección Temporal, que sin duda alguna es de mucho interés para nuestros compatriotas. La zona oriental, la gente que nos está viendo en el oriente del país, sin duda alguna, que tiene mucho arraigo con los compatriotas en Estados Unidos, gente que está vinculada sentimentalmente, familiarmente, amigos, bueno, la gente que está en Estados Unidos. Quiero comenzar con ese tema porque, bueno, hay otros más en agenda para que podamos avanzar en el transcurso de la entrevista, pero en el tema de programa de protección temporal, ministro, ya hemos conocido noticias de otros países, pero ¿qué está pasando con el caso concreto de El Salvador? ¿Qué avances concretos se tienen? Bueno, la última prórroga que logramos del TPS, que por cierto ya en mi gestión como canciller en el periodo pasado y esto, hemos logrado prácticamente 3 prórrogas, pero la última se vence en septiembre de este año. Entonces nos da un margen de varios meses para trabajar en el proceso de una nueva prórroga, que sería la 11ª prórroga más o menos, y es un trabajo que ya comenzamos a hacer con el presidente desde hace varias semanas a diferente nivel con el gobierno de los Estados Unidos y estamos bastante optimistas de que el gobierno de los Estados Unidos va a considerar esa nueva petición que hemos hecho. Estamos en los tiempos, en otros casos ya se ha anunciado, por ejemplo, si mal no recuerdo, en el caso de Honduras, porque la prórroga de ellos vencía en julio, de manera pues que tenía que anunciarse con una mayor anticipación. A partir del anuncio tendremos unos 2 meses para fomentar la reinscripción de nuestros compatriotas. Son alrededor de 200,000 compatriotas beneficiarios de este programa de protección temporal, el grupo más numeroso de los TPS en la región. Y como Cancillería siempre hemos colaborado con nuestros compatriotas para asesorarles en este proceso de reinscripción. No quiere decir que toda la reinscripción se haga por nuestros consulados, pero una parte que varía entre el 30 y el 40% se inscribe con la asesoría de nuestros consulados. Ministro, de repente este procedimiento de TPS, la prórroga se ve como casi de forma automática, es decir, casi que en el país damos por descontado que se tendrá un nuevo TPS. ¿Esto es así o puede haber matices? Tenemos la expectativa positiva, pero la decisión final la toma soberanamente el gobierno de los Estados Unidos. Un decreto ejecutivo, ¿no? Es un decreto, una decisión ejecutiva que está en manos del presidente Obama y las autoridades correspondientes en el ramo, pero no es algo automático. Como dicen allá mismo en Estados Unidos, si se llama temporal es porque es temporal, ¿no? Y claro, siempre hay que insistir en las causas que generaron este TPS, que fueron originalmente, este TPS se otorgó a partir de los terremotos de 2001, y si bien es cierto, pues esa situación de los terremotos afortunadamente ya no la hemos sufrido y esperemos que no la vayamos a sufrir como se sufrió en 2001, hay otras situaciones que reflejan claramente que ciertas condiciones no han sido superadas y por eso es importante que este grupo poblacional, que como decía son alrededor de 200,000 compatriotas, se mantenga con ese beneficio, que ayuda al desarrollo productivo del país, ayuda a las familias, a la educación de las familias y como tú bien decías, pues una buena parte de esos compatriotas son originarios del oriente del país. Ahora bien, teníamos un promedio cuando inició esto, 230, 250,000, ¿no? Sí, Eran los que estaban inscritos. Exactamente. La cifra cada año se va reduciendo. Sí, ¿Tiene es que ver natural. esto? A ver, ¿hay un decrecimiento? Hay ¿Por qué dos natural? causas principales, que una es muy positiva, son los
compatriotas que ganan un estatus superior al TPS. Por ejemplo, alguien que se casa con un ciudadano o una ciudadana norteamericana, alguien que hace una gestión para regularizar totalmente su estatus, pero hay y esos cambian de estatus y por lo tanto ya no aparecen en la lista de los beneficiarios del TPS. Pero hay un factor negativo que por suerte es la menor cantidad, que son personas que pierden su estatus, no para ganar un estatus superior, sino porque debido, por ejemplo, a la acumulación de delitos menores o delitos que son muy penados en los Estados Unidos, como la violencia intrafamiliar, es gente que está expuesta también a perder su estatus por esas razones. Entonces, por eso el número se va reduciendo y va cambiando la cantidad de beneficiarios, que todavía sigue siendo significativa, como decía, el mayor grupo de la región, pero sí anda ya reducido en unos 50, 60 mil beneficiarios que ya no están en esa categoría. Ahora bien, ¿de qué depende que esto pueda ser, se pase a otro estatus? Es decir, que estos 200.000 compatriotas puedan pasar a un estatus distinto. Porque bueno, esto del TPS siempre es, qué buena noticia, ¿no?, para cerca de 200.000 salvadoreños, pero también está en una situación a veces, no en el limbo, pero sí en una situación en que los pone más vulnerables a la posibilidad de que al cometer un delito, una felonía, lo que sea, puedan ser deportados. Sí. ¿De qué depende, ministro, que se pueda tener la posibilidad de que estos cambien de estatus y en un momento determinado pasen a ser ya residentes permanentes? Eso solo podría lograrse con una medida ya de legislativo, ya no sería una medida ejecutiva, ya sería lo que estaríamos hablando como una reforma migratoria integral. Nosotros siempre le hemos apostado en nuestra estrategia migratoria a dos carriles, un carril que es la principal apuesta, la reforma migratoria integral, y un carril que son las medidas parciales, como el TPS, el acta de los sueños, la deportación diferida. Sin embargo, en este momento, sobre todo con el proceso electoral que se libra en Estados Unidos, no hay condiciones para una discusión reposada, una discusión no contaminada de una reforma migratoria integral. Por eso nosotros en este momento le estamos apostando al TPS, pero esperamos que después de las elecciones las aguas vuelvan a la normalidad y entonces hacer una discusión sobre la reforma migratoria integral, que sería la única forma o la forma más viable para que este grupo de compatriotas tenga ya un estatus definitivo en los Estados Unidos. Hablaremos un poquito más adelante sobre elecciones en Estados Unidos por el impacto que esto pueda tener. Hillary Clinton prácticamente se está consolidando ya como candidata por el Partido Demócrata. Sí. Donald Trump, con la posibilidad de que sea él también casi inminente, ¿no?, de que sea él el candidato por parte de los republicanos. Hay una gran distancia en el planteamiento que cada uno tiene sobre el tema de los inmigrantes y la repercusión sin duda alguna será muy fuerte para nuestro país. Pero lo veremos un poquito más adelante. Okay. Solo quiero que sigamos en la parte de reforma migratoria integral. ¿No hay por asomo en este momento la posibilidad de una reforma migratoria integral? Pregunto porque en algún momento determinado recuerdo que el presidente Barack Obama tuvo una buena correlación durante un año, correlación de fuerzas en el Congreso y en el Senado, y eso, decían algunos, abre la posibilidad de que se pueda tener entonces una reforma migratoria integral. El presidente Obama, no sé, la desperdició, no pudo, pero ¿en qué condiciones estamos en este momento? Ese proyecto de reforma se empantanó. Ese proyecto de reforma se empantanó porque es bien complejo. No solo debe haber el consenso entre las dos cámaras, la Cámara Baja y la Cámara Alta, sino obviamente entre los dos partidos, porque las mayorías generalmente son muy cerradas en las dos cámaras. Entonces ese proyecto que ya se había logrado en la Cámara Alta, en el Senado, se empantanó ya en la discusión bicameral, porque además tiene que salir un consenso bicameral. ¿Cuál es la esperanza nuestra? Es que una vez se apacigüen las aguas y quede un par de años que no hay elecciones directamente en los Estados Unidos, pueda retomarse una discusión a fondo sobre la reforma migratoria integral, que podría venir a beneficiar a unos 11 millones, fíjate bien, 11 millones de personas que viven y trabajan en los Estados Unidos de manera irregular. Eso es casi el doble de la población que tenemos aquí en El Salvador, pero claro, esos 11 millones vienen de todas partes del mundo y claro, hay un porcentaje importante de Centroamérica. Ahora bien, me interesa que después hablemos un poco sobre el tema de estadísticas de deportados, pero quiero que nos detengamos ahora sí en el tema de elecciones en Estados Unidos, porque la posible
bueno, la posible candidatura de Donald Trump y que una elección se decante por Donald Trump finalmente en Estados Unidos, son en noviembre las elecciones, ¿no? Sí. ¿Qué implicaciones puede tener para El Salvador, conociendo el argumento, la posición política que está sosteniendo el candidato republicano? ¿Ustedes están haciendo valoraciones de posibles escenarios, de qué implicaciones puede tener esto? Sí, estamos haciendo valoraciones, por supuesto, pero hay una posición de base, ¿no? Que nosotros le apostamos a relaciones institucionales de país a país y que en esas relaciones institucionales no tendría por qué haber modificaciones drásticas en el status quo de las relaciones. Sin embargo, el sello personal de un líder, de un presidente en este caso, le imprime una dinámica particular a esas relaciones. Yo he comentado, por ejemplo, que cuando la secretaria Clinton estaba al frente del Departamento de Estado, como secretaria de Estado, pues hubo una excelente relación con ella. Fue una relación de mucha comunicación de mi parte como canciller y de ella como secretaria de Estado, y eso redundó en una serie de medidas y de beneficios como culminar la ejecución de Fomilenio 1, gestionar la Fomilenio 2, etcétera, de manera pues que a cada liderazgo le imprime un sello personal, pero nuestra apuesta es a las relaciones institucionales. No solemos pronunciarnos alrededor de uno u otro candidato en una contienda, pero yo creo que salta a la vista con quién podrían avanzar mucho mejor las relaciones. Sin embargo, siempre le apostaremos a una relación institucional. Ahora, en términos de conveniencia, uno puede suponer y presumir de que sí. En este caso puede ser más conveniente tener a una Hillary Clinton en la presidencia en Estados Unidos. Sí, lo dejo en ese campo de las deducciones que pueda sacar cada uno de los amigos y amigas televidentes. Lo que sí puedo decir es que cuando estábamos como pares, tuvimos un excelente trabajo con ella y que esperamos que cualquiera que sea el resultado en las elecciones de Estados Unidos, la relación institucional de país a país siga de buena manera. Ahora, ¿se ha enrarecido demasiado el tema de inmigración en Estados Unidos en el contexto de esta campaña? Se ha contaminado mucho. Muy contaminado. Se ha contaminado mucho. ¿Qué implicaciones puede tener para nuestro país? Lo que pasa es que el tema migratorio se ha querido utilizar como un tema para incidir también en la política doméstica y en las preferencias electorales. Se ha tratado de exacerbar el ánimo de algunos sectores de la sociedad norteamericana que ven amenazados su status quo o sus trabajos, yo diría sin razones fundamentadas, por la presencia de inmigrantes. Está claro, por ejemplo, que si no fuera por los inmigrantes, sobre todo centroamericanos y mexicanos, rubros como la agricultura, como la construcción, como la restauración, la alimentación y ciertos servicios no tendrían el dinamismo que tienen en los Estados Unidos si no tuvieran el aporte de los centroamericanos y mexicanos. Entonces, hay estudios que ponen en relieve todo ese aporte que dan nuestros compatriotas y ese temor es infundado, pero bueno, desgraciadamente en las campañas electorales muchas veces y muchos protagonistas utilizan el temor para asustar a algunos sectores de la sociedad y mover las voluntades, mover las votaciones hacia un candidato determinado. ¿Usted cree que se están exacerbando demasiado los ánimos en Estados Unidos? ¿Esto qué tipo de repercusiones se pueden esperar? Es decir, que se aumenten las deportaciones en un momento determinado, que haya una situación de violencia hacia los compatriotas. En el mediano plazo yo esperaría que no tenga unas repercusiones drásticas, pero sí en el corto plazo se pueden dar brotes de xenofobia, se pueden dar agresiones, etcétera, que son fenómenos que ya parecían haberse ido superando, pero que con una retórica electoral ensombrecida o enardecida puede provocar este tipo de reacciones en ciertos sectores de un país determinado. Bien, me interesa que hablemos un poco sobre la parte de estadísticas de deportaciones y conocer cómo se ha comportado 2016 respecto del año anterior, ministro. Especialmente la parte que tiene que ver con los sectores más vulnerables. Estamos hablando de los niños, de los adolescentes en tránsito hacia Estados Unidos. La crisis que se tuvo hace un poco más de un año, ¿no? Sí. Y que parece que le movió el piso también a Estados Unidos cuando
al gobierno norteamericano cuando se dieron cuenta de una situación tan dramática como es el caso de la cantidad de menores que estaban llegando a ese país. En estas circunstancias, ¿de qué podemos hablar? Prácticamente estamos a mitad del año. Sí, en este momento no hemos llegado ni por asomos a los niveles del flujo migratorio de niños y niñas no acompañados que se dio en 2014, en junio de 2014, pero sí hemos experimentado un pequeño repunte respecto a los años 2015, el año pasado, que fue el año más bajo de la migración, y también aún no respecto a los años 2012 y 2013. Entonces, sí, esas cifras nos dan una preocupación y por esa razón hemos iniciado una campaña, por lo menos esta semana, en los medios estatales como Radio Nacional, Televisión de El Salvador, pero la otra semana ya iniciará también en medios comerciales con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos para advertir sobre los riesgos de la migración. Claro, como siempre lo hemos dicho, el tema migratorio no va a ser enfocado de una manera adecuada si no tomamos en cuenta que es un tema multidimensional y que tiene que tener una respuesta estructural. Por eso fue que propusimos el Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, que conlleva una serie de medidas para mejorar las condiciones de vida en los lugares de origen de la población migrante y evitar así esas migraciones irregulares. El gobierno de los Estados Unidos ha respondido, el Congreso aprobó 750 millones y la presidencia, el presidente Obama y el vicepresidente Biden autorizaron también reorientar otros 500 millones que ya se están reorientando, y estos 750 millones se van a comenzar a ejecutar en finales de este año o principios del otro año. Esos son los impactos estructurales que vamos a tener. Mientras tanto, lo que tenemos es coyuntural, informarle a nuestra gente, perseguir a los traficantes de personas, coordinar con los Estados Unidos, pero la única garantía de que los flujos migratorios se regularicen es precisamente invirtiendo en los lugares de origen de la población migrante. Perfecto. Sí, me interesa que profundicemos sobre el tema de inversión en Triángulo Norte, lo que implica para Estados Unidos, lo que implica para nuestros países, Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero tengo en pantalla, ministro, una nota publicada por el diario El Mundo. Deportados, dice, 19.688 salvadoreños han retornado en 2016. Y ahí está dando algunas estadísticas al respecto de lo que estamos conversando. Este dato, si lo vemos en comparación al año pasado, está por debajo. Está por debajo, pero hay que tomar en cuenta que este dato es la globalidad de deportados. O sea, no es la gente que viene de Estados Unidos. De esos 19.000, unos 8.000 son personas que han sido deportadas de la frontera sur de los Estados Unidos. Lo que estamos hablando son personas, esto es lo que dice vía aérea, ¿no? Son personas que han sido retornadas de diferentes países, de México, de Guatemala, etcétera, y eso da la cifra de los 19.000, que aquí entendería yo que están haciendo una comparación en la columna izquierda el año 2015 y la columna derecha el año 2016, exactamente. Claro. Y por lo tanto, como ven, en ambos casos ha disminuido, pero lo que tenemos en el caso de Estados Unidos, pues, es que no es la mayor proporción de las personas que vienen deportadas, pero sí es una cifra considerable todavía que viene de la frontera sur de los Estados Unidos y que por lo tanto vienen vía aérea. Bueno, nos quedamos con ese dato, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, regresamos con más de Conexiones con William Meléndez. Nuevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días. Es
un gusto que siga con nosotros. Nos acompaña en Conexiones con William Meléndez. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital en San Salvador. Está con nosotros en nuestros estudios el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez. Estamos conversando y dedicando bastante tiempo al tema de TPS, a los compatriotas, el tema de la inmigración, sobre todo por todo este drama humano que tiene también, aunque tiene un alto contenido económico y tiene que ver obviamente con el tema de remesas, pero es una situación que tiene ese doble rasero, digamos, la parte que tiene que ver con el drama de la familia, la desintegración de la familia, pero también la parte estrictamente económica. Ministro, para ir un poco concluyendo sobre este tema, quisiera que me comentara un poco sobre el asunto de los menores de edad, de los niños. Este es un tema que estuvo en la agenda muy fuertemente, que impactó a la sociedad norteamericana, al gobierno norteamericano hace más o menos 2 años, y quisiéramos saber a estas alturas qué ha pasado. ¿Están yéndose menos personas para Estados Unidos? Hay un subregistro bastante complicado en saber cuántas personas se van. En algún momento se decían, se recuerda usted años atrás, que podían irse 500 personas diariamente, pero bueno, eso es un poco complicado saberlo. Lo que usted tiene certidumbre es cuántos son los que vienen, cuántos son los que se detienen en Estados Unidos y cuántos retornan. Pero en el caso de los niños, volviendo. Sí, en el caso de los niños tuvimos ese repunte de la migración en 2014, concretamente en junio de 2014, estamos a 2 años, y no hemos vuelto a tener, gracias a Dios, ese nivel de migración. Lo logramos bajar en más del 50% ese nivel de migración para 2015, y lo que sí hemos tenido en estos primeros 6 meses, 5 meses y algo de 2016, es un leve incremento respecto a 2015, que fue el año de los últimos 4 años en que tuvimos menos migración de niños y niñas no acompañados. Entonces, sí es preocupante siempre, pero como repito, no estamos a los niveles de 2014, ni siquiera a los niveles de 2013 o 2012. No tengo en este momento a mano la cifra, es una cifra que nos comparte el gobierno de los Estados Unidos de niños que han llegado a la frontera sur y que están esperando que se resuelva su situación migratoria, pero sí sé que porcentualmente es mucho menor todavía que 2014, menor que 2013, menor que 2012, sin embargo un repunte pequeño respecto a 2015, y sobre eso es que estamos trabajando ya en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos. Ahora bien, quiero que nos puntualice un poco sobre la información que compartimos en pantalla y tiene que ver con esa información que nos dio Diario El Mundo esta semana, y es que hay unas declaraciones que citan de Liduvina Magarín, la viceministra de Relaciones Exteriores, y ella dice que en programas de inserción solo 14% de los repatriados aplican al plan de emprendimiento. Háblenos un poco de esto, es decir, qué impacto está teniendo este esfuerzo y por qué en este caso particular solo el 14% aplica ese plan. Tenemos dos programas de reinserción, uno más amplio que está coordinado con varias instituciones del Estado, y que tenemos un centro modelo de recepción que lo visitaron ahora el secretario de Seguridad Nacional, Jeff Johnson. Han invitado también a gente de Guatemala, Honduras, que vengan a ver qué es el centro modelo que tenemos en La Chacra, ¿no? Ahí se le da una atención multidisciplinaria a las personas que regresan. Está salud, está la Procuraduría General de la República, está la policía, está el Ministerio de Relaciones Exteriores, está el CONNA por los niños y niñas. Entonces se les da ahí una atención integral, y luego se les orienta hacia las ventanillas departamentales para darle un seguimiento a ellos. Sin embargo, además de eso, de ese seguimiento y de las posibilidades de empleo que se les busca, se tiene un programa específico que iniciamos el año pasado. Una decisión que tomé al frente de la Cancillería fue destinar algunos fondos de los ahorros de la cooperación que tenemos para programas de reinserción económica de los compatriotas. Por eso es que ahí, en el dato que tenían en la lámina anterior, se habla de que aplica un 14%. Ese 14% se refiere solamente a los que van a los programas de emprendedurismo, que son programas en los cuales primero se le califica a la gente si tiene una aptitud para el negocio y si tiene deseo de entrar a un programa de emprendimiento. Hay gente que de entrada te dice que no, hay gente que no trae la aptitud tampoco, y cuando ya se tiene un universo de gente que tiene el mínimo necesario para entrar a ese programa, ya se entra al proceso de capacitación
y se entra a un proceso donde se le da un capital semilla y donde se le hace un coaching, un seguimiento para que el éxito del emprendedurismo sea garantizado. O sea, no queremos que el emprendedurismo muera en los primeros 6 meses, etcétera, sino que tenga un horizonte de tiempo largo. Y hay gente de esta gente que viene repatriada que trae ya alguna expertise, alguna experiencia en algunas áreas. Por ejemplo, en jardinería, en car wash, en construcción, etcétera. Y algunas veces orientamos ese emprendimiento hacia esa área. Por supuesto que no estamos hablando de grandes capitales semillas, pero un capital semilla que se pueda apalancar con préstamos de la banca estatal que le permita a alguien emprender un negocio aquí en el país. De acuerdo. A ese 14% que se está refiriendo. Perfecto. Pero hay otras personas en los otros programas. Ahora, la situación que está impactando mucho la parte de las migraciones en el país tiene que ver con la situación de violencia. Hay un éxodo, bueno, hoy quizás ha comenzado a disminuir un poco a la medida que están implementándose los planes de seguridad, ministro, pero evidentemente que el tema de violencia ha impactado tanto en ese éxodo de poblaciones, de desplazamientos de poblaciones del campo a la ciudad y de la ciudad, desde luego, gente que se está yendo para Estados Unidos. La semana pasada estuvo con nosotros Celia Medranos, que está con la Fundación Cristo Sol, también estuvo Reinaldo Albergue de SOS Inmigración, y hablaban ellos insistían en el tema de un programa de protección temporal como el TPS, del que hablamos hace algunos minutos, que tiene que ver con la gente que salió afectada en el terremoto de 2001, ahora se pueda canalizar un esfuerzo desde gobierno, se debería canalizar un esfuerzo de gobierno de un TPS para la gente desplazada por la situación de violencia. ¿Se puede entrar a esa discusión? ¿Hay alguna viabilidad? Eso no es nada nuevo, eso lo discutí con las organizaciones de salvadoreños en Estados Unidos hace unos 3 o 4 meses y por supuesto que lo analizamos y yo les decía que cuando vamos a emprender una campaña tiene que ser una campaña viable y que nos garantice un resultado concreto, o sea, no se puede emprender algo solo por la coyuntura, etcétera, sino que tenemos que articularlo de una buena manera y les expresé el mejor deseo de la Cancillería de acompañar esa campaña, que por cierto, no veo yo por qué solamente tenga que ser una campaña de carácter gubernamental, si hay organizaciones que por lo menos en Estados Unidos también tienen un impacto, tienen relaciones con congresistas, etcétera, pero se tiene que valorar todos esos factores. Ellos quedaron, después de esa reunión que tuvimos, en precisar un poco más la estrategia y en enviarme esa propuesta de estrategia para emprender un trabajo conjunto. No estamos cerrados a eso, pero volviendo a la hipótesis de la migración por temas de seguridad, siento que a veces se tiende a dar una explicación monocausal de la migración y eso históricamente está demostrado que no es cierto y no resiste el análisis científico. Siempre es la migración una situación multicausal que tiene que ver con seguridad, pero tiene que ver con factores económicos, tiene que ver con reunificación familiar, tiene que ver con desastres naturales. Hay un estudio del doctor Jeffrey Sachs que demuestra bien cómo se han comportado los flujos migratorios de Centroamérica hacia Estados Unidos cuando ha habido depresiones tropicales, cuando ha habido terremotos, cuando ha habido inundaciones. Nosotros hicimos un estudio también, debe haber sido por ahí de 2013, y le preguntábamos a la gente allá, en la frontera sur de los Estados Unidos, qué le motivó a venirse, y no era el único factor el tema de la seguridad, ¿verdad? Ha sido en un tiempo un factor determinante, pero no es el único, siempre hay una multicausalidad. Y hay una situación que le quiero decir a nuestros compatriotas, que por ejemplo sus hijos tienen un problema serio de seguridad. Estados Unidos tiene un programa allá, pero un programa que comienza de manera regular desde aquí de los Estados Unidos. Tienen que acudir a la Embajada de los Estados Unidos, someterse a un proceso de verificación, porque aquí hay que decir lo cierto, ¿no? Que es muy doloroso que hay gente que sí tiene seriamente amenazadas sus vidas, pero hay otros casos que se tienen que comprobar, porque a veces se estila decirlo un poco para ser beneficiario de un programa en particular. Entonces la embajada tiene un programa que, por ejemplo, en los últimos meses han entrevistado alrededor de unas 1000 personas
pero que no significa que automáticamente esas 1.000 personas se van a ir, van a hacer una comprobación de lo que se está diciendo. Estamos hablando de un grupo que puede ser afectado por la situación de violencia. Sí, exactamente. Porque de hecho la semana pasada que conversábamos con estas dos personas que le comentaba, se admitía que efectivamente que un caso llegue a los tribunales y que además se pueda ganar un caso en que se demuestre que efectivamente esta persona está ya por una situación de violencia y que eso es lo que, o sea, justificar eso para que se pueda regularizar su estatus migratorio es bastante difícil, ¿no? No, es que son dos cosas diferentes. Una cosa son las personas que ya llegaron a la frontera sur de los Estados Unidos, que por cierto, quiero insistir en que de los niños y niñas migrantes no acompañados, nosotros no hemos tenido una deportación de esos niños y niñas. De hecho, la última situación que se dio con las operaciones de principios de año, se habían detenido a 22 personas y nosotros detuvimos esa deportación para que se les diera la oportunidad de una apelación y están esperando el resultado de esa apelación. ¿Están logrando que los niños se queden allá? Pero eso no significa que estemos incentivando, que le estemos dando la señal a la gente que deba mandar a esos niños. Lo contrario, les advertimos que sus hijos, si los envían de manera irregular, pueden sufrir muerte, pueden sufrir violaciones, pueden sufrir una serie de penurias en la llegada hacia la frontera del sur de los Estados Unidos, y eso no implica que está garantizado que se puedan quedar. Lo que les dicen los traficantes de personas son mentiras. No es cierto que al poner un pie en Estados Unidos ya se puedan quedar, y no se confíen en eso. Pero volviendo al programa que tiene la Embajada de los Estados Unidos, es diferente. ¿Cómo funciona? Claro. Este niño o niña tiene que estar aquí en el país. O sea, no es que se va de manera irregular y pide allá, sí, claro, sino que está aquí y dice a la embajada: señores, yo veo una amenaza inminente a mi vida. Perfecto. Y me quiero unir con un familiar que tengo en Estados Unidos. Entonces viene la embajada, le toma el testimonio, estudia su caso, comprueba si la historia es cierta, y si la historia es cierta, pues tiene una posibilidad de ser beneficiado. Bueno, perfecto, nos quedamos en ese punto, vamos a hacer una pausa comercial más. Cuando regresemos hablemos un poco de política. Vamos a ver al ministro de Relaciones Exteriores compitiendo por una candidatura presidencial. Bueno, esa es la pregunta, regresamos. Bueno, ministro, tratemos de avanzar en algunos temas que nos quedan pendientes y tenemos poco tiempo, pero bueno, candidatura presidencial. Cuando uno escucha de la gente interna en el FMLN, de dirigentes, se habla prácticamente de que sería básicamente tres nombres, particularmente el nombre suyo como ministro de Relaciones Exteriores, el caso de Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, y el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. En el caso particular suyo, este ya es un tema de conversación dentro del partido. La definición de candidaturas, ¿les han dado luz verde para que ustedes puedan trabajar en el caso particular ya por una posible candidatura? Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando uno está en una responsabilidad pública siempre es un honor que lo consideren para responsabilidades de mayor calado, ¿no? Para responsabilidades mayores. Sin embargo, también hay que decir que estamos apenas cerrando el segundo año de gestión del presidente Sánchez Serén y que es importante seguir empujando el trabajo para garantizar resultados, particularmente pues en mi caso, en el campo de las relaciones exteriores, que tiene una conexión directa también con los beneficios, por ejemplo, en cooperación, en comercio que se pueden traer a nuestra población. De manera que sí se están mencionando nombres, sí se está mencionando mi nombre, pero creo yo que será un momento diferente en el cual se tendrán que tomar las decisiones. Y que por ahora es importante seguir realizando el trabajo que se nos ha encomendado, y ya cuando llegue ese momento, pues por supuesto que al tomar una decisión, al hacer una valoración, la estaremos comentando, pero quizás es un poquito prematuro, sé que hay un poquito de ansiedad también, sin embargo hay aún un margen de tiempo para hacer el trabajo que nos ha sido encomendado. Agradezco mucho que se esté considerando mi nombre.
pero será más adelante que llegaremos al momento de las definiciones. ¿Pero en un momento determinado usted estaría dispuesto a asumir ese desafío, a asumir ese reto? Bueno, como lo he dicho en otras ocasiones, yo soy una persona de partido. A nadie escapa que yo tengo un historial con un partido, que es el FMLN, pero a nadie escapa también que aún con ese historial, la gestión que yo he hecho como canciller es una gestión de país, no he hecho una gestión específicamente de un partido. Entonces, evidentemente que si soy miembro de un partido, se me hace una propuesta, pues tendré que considerarla en un momento determinado, que como repito, quizás no es el momento para analizar esa situación. Hemos completado 2 años, me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado en estos 2 años de gestión desde la Cancillería, un récord en cooperación de 1.300 millones de dólares de donación, cooperación financiera no reembolsable en estos 2 años. Eso es casi el monto que logramos en el quinquenio anterior, que ya habíamos triplicado la cooperación comprometida en gobiernos anteriores. Entonces siento que podemos dar una milla más ahí, podemos dar un empujón más en todo este trabajo de la política exterior y los resultados para nuestro país. Hay un riesgo, ¿verdad?, cuando se comienzan estas discusiones de manera temprana, en que ya se comience a pensar y se comience a decir que cada actuación, que cada actividad, que cada gestión que se hace es con una perspectiva electoral, pero a veces ni siquiera son o somos las personas que se están considerando las que ponen esa perspectiva, sino... O sea, no podríamos titular general. en este momento el ministro de Relaciones Exteriores está en campaña. Eso no cabe. No. Aquel día hacíamos una broma con unas personas que estaban tratando de decir lo mismo y yo les decía, bueno, sí, estoy en campaña por el TPS, por cierto que lo estamos haciendo con el presidente y con otras figuras de nuestro gabinete, nuestro equipo, la viceministra, etcétera. Estoy en campaña por más recursos para El Salvador, pero en este momento no se puede hablar de campaña presidencial ni de pre-campaña presidencial. Creo que hay que darle un poquito más de tiempo al tiempo. Son cosas que uno desde que está en la función pública debe de estar dispuesto a considerarlas. Sin embargo, pienso que aún no es el momento. ¿Cómo evalúa esta circunstancia que está viviendo el país en la parte, fundamentalmente el FMLN en el gobierno de cara a la elección de 2018, que es la de diputados y alcaldes? Es decir, efectivamente hay una anticipación a todo este proceso de elección de candidaturas dentro de los partidos y lo que más suena es en el FMLN, pero ¿cómo se plantea frente a la elección para diputados y alcaldes? ¿Cómo ve al FMLN y cómo ve al gobierno en general? Bueno, yo siento que en los últimos días hemos tenido a nivel de encuestas de opinión pública, no a nivel de generadores de opinión, que es otro esquema de análisis, hemos tenido un repunte, sobre todo en los temas de seguridad, que ya llevando pues un segundo, casi iniciando un tercer mes, con una tendencia a la baja en los homicidios, se ve que la población está valorando ese esfuerzo que se está haciendo en seguridad, que es un esfuerzo coordinado de todas las instancias. Nosotros hacemos mucha gestión de cooperación para seguridad, estamos en el equipo multidisciplinario sobre derechos humanos para garantizar que todos los procedimientos que se ejecutan en materia de seguridad estén en el marco del respeto a los derechos humanos y no tengamos después apelaciones, acusaciones, etcétera, sino que se garantice el respeto a los derechos humanos, de manera pues que en esos ámbitos ya ha habido un movimiento en la evaluación de la población hacia el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. No quiero decir con esto que no haya desafíos, tenemos muchos desafíos, por eso insistí en que tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y tratándolo de hacer lo mejor posible. Eso no es un beneficio específicamente para un partido, sino es un beneficio para el país. Cuando se consigue cooperación es un beneficio para el país, cuando se mejora la seguridad es un beneficio para el país. Y otra cosa muy importante es que quiero insistir en que todos estos procesos electorales, ya sean internos, ya sean las municipales y legislativas de 2018 o las presidenciales, no deben convertirse en un proceso que divida o polarice más al país. Sé que es muy pero es casi difícil, misión imposible. exactamente, en este país, o sea. Sé que es muy difícil lograrlo, pero siempre es importante hacer ese recordatorio, porque si no se extrapola y se lleva la confrontación a niveles que ya son casi incontrolables. Y aquí
Por ejemplo, el presidente hizo un llamado en el cual estoy trabajando también para apoyarlo a que se forje un acuerdo de nación que incluya unos 2, 3 o 4 temas importantes en que todos los partidos, todos los sectores estemos de acuerdo. Vamos a tratar de que ese acuerdo de nación se logre en el marco del 25º aniversario de los acuerdos de paz. Hemos pedido ayuda a Naciones Unidas, ya vino una misión de exploración de Naciones Unidas para lograr ese acuerdo. Pero si nosotros no logramos unir al país, no logramos unificarnos alrededor de unos 3 o 4 temas, vamos a tener más dificultades para salir adelante. Eso no quita que haya una sana competencia, que se confronten las ideas, los proyectos, las propuestas de los diferentes partidos. ¿Está hablando con visión de país, como candidato? No, es algo que siempre lo he dicho, yo siempre he luchado por el diálogo, siempre he buscado acuerdos entre los diferentes sectores. De hecho, he tratado en la política exterior, en mi gestión, de hacer una política exterior como la definí desde un primer momento en 2009, abierta al mundo y sin ataduras ideológicas. Quiero cerrar con un punto, se nos está agotando el tiempo, ministro. Usted hablaba de la gestión en la cooperación internacional, cómo han ido avanzando en ese rubro. En el contexto de la gestión esto no es cooperación, tiene que ver con un préstamo, y es el caso concreto de de una decisión que tomó el Banco de Desarrollo de Alemania, KfW, de congelar préstamos por el orden de $33 millones para CEL, y que esto iba a ser destinado para la presa 5 de noviembre. En este caso puntual, ¿ustedes han participado, han tenido alguna gestión? ¿Conoce perfectamente este caso? Ese es un asunto que tiene que ver ya con cooperación financiera reembolsable, o sea, con préstamos, claro, fundamentalmente, y es un asunto de condicionalidades de esos préstamos que lo están tratando el secretario técnico de la presidencia y el presidente de CEL, de manera de cumplir esas condicionalidades, No se trata de que haya habido una ruptura abrupta y que ya se haya retirado esto, pero que sí el KfW ha manifestado que de acuerdo a la hoja de ruta que se tenía y las condicionalidades es necesario que CEL avance en cumplir ciertas ¿No envía un mal mensaje esto? Pues no, porque es normal que en un préstamo, por ejemplo, haya una hoja de ruta de metas que se deben cumplir. Bueno, es igual que en un préstamo privado, ¿no? Te le ponen a uno que no puede modificar la casa si no tiene la autorización, etcétera. Bueno, ahí había una serie de condicionalidades que se están subsanando, que en los tiempos en que estaban planteadas no se logró cumplir en el tiempo calendario que estaban planteadas, y ahora se ha hecho una contrapropuesta que estoy convencido que va a superar la situación. Entonces no es nada grave, es algo normal, algo que se da en este tipo de transacciones, y que estoy seguro que con el liderazgo y el compromiso tanto del secretario técnico como el presidente de CEL, eso se va a resolver lo antes posible. Bueno, se nos agotó el tiempo, ministro. Muy gentil, muy amable. Gracias siempre por estar es un con gusto nosotros. Y nuevamente saludos a las personas que nos han sintonizado. Bueno, terminamos de esta manera Conexiones con William Meléndez. Gracias por su fiel sintonía. Les invito a que nos acompañen mañana a las 8 en punto de la noche. Estará con nosotros Ernesto Mason, dirigente, diputado del Partido de Arena y dirigente de ese instituto de oposición. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches.